Días. Hoy vuelvo aquí para seguir hablando de emociones. Y es que todos estos días os voy a ir dando como pequeñas píldoras, pequeños consejos que os van a ayudar a empezar ese camino de, bueno, venga, a ver, de qué manera puedo yo ayudar a mis hijos, a mis hijas, a que tengan un buen desarrollo emocional, a que sepan manejar sus emociones, a que yo no me vea arrastrada, ahora los que vais entrando, arrastrada a sus reacciones emocionales. Y os voy a ir dando todos estos tips, primero principal, porque sé que ayudan, transforman y es lo que se necesita como base principal para cambiar esa relación con nuestros hijos y sobre todo para ayudarles a ellos a que durante su vida sepan qué hacer con esas emociones. Y también porque estoy ya terminando de preparar el pack de las 4 masterclass que empiezan el lunes que viene, precisamente sobre crianza e inteligencia emocional. Entonces, os voy a ir dando, como te decía, pequeñas píldoras. Hoy es la primera parte imprescindible para que puedas comenzar ese camino hacia un buen entendimiento, un buen acompañamiento emocional con tus hijos y con tus hijas. Me podéis ir diciendo a los que vais entrando si queréis desde dónde me escribís, ¿ok? La primera parte, mirad, yo de hecho se llama así, la mentoría que yo tengo con niños y con niñas, el primer nivel se llama Dentro de ti. Si eres madre, si eres padre, para poder acompañar bien emocionalmente, en este caso, a tus hijos y a tus hijas, lo primero hay que mirar dentro de ti. Pero ¿sabes exactamente el qué? Es una pregunta que te va a ayudar a darle claridad a cómo estás acompañando actualmente, y vamos a dejar fuera la culpa, porque lo hacemos siempre de la mejor manera que sabemos en cada momento, ¿vale? Hola a todos y a todas que vais entrando. Entonces dejamos fuera la culpa, pero esto te va a ayudar mucho con esa claridad. Es cómo en mi infancia me acompañaron a mí a manejar mis emociones. ¿Qué tipo de creencias había sobre ciertas emociones? Y vamos a ver 3 aspectos principales. Lo primero, ¿cómo se vivían las emociones en tu casa? Vete a tu infancia, cuando eras niño, cuando eras niña. ¿Cómo te acompañaban? ¿Se nombraban las emociones? ¿Te escuchaban cuando estabas en un momento de miedo, de rabia, de tristeza? Sobre todo de estas 3 vamos a hablar. ¿Por qué? Porque son las que incluso en muchísimas ocasiones se consideran como negativas, aunque a lo mejor lo has escuchado ya y si no te lo voy a decir así, solo rápidamente. En las masterclass tendremos ocasión de desarrollarlo, de entenderlo, de profundizar y de trabajarlo, ¿no? E incluso experimentarlo en uno mismo. No hay emoción negativa, no hay ninguna emoción que sea negativa. Todas las emociones son necesarias, absolutamente todas, y cumplen su función cuando aparecen. Pero lo más seguro es que cuando tú estabas en tu infancia se consideraban estas 3, el miedo, la rabia, la tristeza, negativas. Lo que ocurre es que como nos hacen sentir con sintomatología, podríamos decir, desagradable, que no estamos a gusto en esas emociones, intentamos, si eres madre o eres padre ya lo sabrás, intentas muchas veces como que salgan de esa situación que creemos que es por su bienestar, pero en realidad también es por nuestra incomodidad, que no sabemos qué hacer ante esas situaciones, y verles así en una reacción de rabia o en un momento de máxima tristeza o de miedo nos hace sentir incómodos. Entonces intentamos que salgan de ahí, ¿no? Pero no es la manera saludable de hacerlo. Entonces vuelve a tu infancia, como te decía, y recuerda en esas situaciones cómo reaccionaban tus padres, evidentemente de la mejor manera que sabían en ese momento, ¿verdad? Y con la mejor de las intenciones, pero te escuchaban, intentaban encontrar junto contigo una solución para transitar esas emociones, para que las vivieses, las experimentases y te las permitieses. Hazte esa pregunta. Segunda pregunta. Hay como diferentes filosofías en relación a estas emociones en concreto, a todas, ¿no? Pero, insisto, me voy a centrar en el miedo, la rabia y la tristeza. Y es que hay familias que, por ejemplo, consideran que tener rabia es algo positivo porque es como símbolo de tener una mayor seguridad, una mayor fortaleza, una mayor determinación, pero sin embargo, sentir una tristeza es como símbolo de debilidad. Y hay otras familias que es al revés, no se permiten que sientan la rabia porque les parece que es estar como por encima de los demás y sin embargo sí que se permite la tristeza. Entonces, ves recapacitando con todo esto que te voy diciendo, ves preguntándote a ver tú cómo creciste en tu infancia,
En tu casa, ¿qué tipo de ideología, de creencias, cómo percibían cada una de estas emociones? Cada una de estas. También, por ejemplo, muchas veces se asocia el miedo a la cobardía, se asocia la tristeza con debilidad y se asocia la rabia con descontrol. ¿Hasta qué punto eso lo tienes también tú integrado, ¿no? Y cuando ves a tus hijos, a lo mejor les permites más que estén tristes, pero no que tengan rabia. O al revés, por este tipo de situaciones que estoy comentando. Me podéis ir poniendo por aquí si queréis, sí, ya estás como teniendo alguna cosa más clara de decir, pues fíjate, es verdad, tolero mejor la tristeza que la rabia, o viceversa, o el miedo es lo que peor llevo, y creo que es mejor tener rabia que no que tener miedo. Entonces este tipo de interpretaciones de creencias nos limitan muchísimo a la hora de acompañar en las emociones a nuestros hijos, porque no hay unas mejores que otras, no hay unas que sean más importantes que otras, ni siquiera la alegría. Tamara, tolero mejor la rabia que la tristeza de mi hijo. Seguramente, Tamara, si tú vuelves a tu infancia, seguramente en tu caso también te acompañaban más la rabia que la tristeza. Y para ahí es muy importante que vayamos siendo conscientes de esto. Porque, ¿qué es lo que ocurre en este caso? Que seguramente cuando tu hijo lo ves triste, seguramente vas a tender a despistarle, llevarle a otro centro de atención, de interés, como para que se pase cuanto antes la tristeza. Porque podemos considerar que están sufriendo, porque podemos considerar que es un signo de debilidad, como os decía. Muchas veces está en el subconsciente, no está en el consciente. Pero recuerda, id a vuestra infancia, recordad cómo lo vivíais, cómo os acompañaban, y ahora aplicarlo a, bueno, voy a analizar un poco, cuando mi hijo o mi hija se comporta de esta manera, yo hacia dónde me voy, hacia dónde me dirijo, a intentar quitarle esa emoción, a que se pase cuanto antes. Y luego el tercer aspecto que os decía que os iba a comentar tres, otro muy importante es que muchas veces hay un sesgo relacionado con el género, en el sentido que a los niños se les permite, por ejemplo, que tengan, hablo de nuestra infancia, ¿vale? Afortunadamente cada vez va desapareciendo más esto, pero lo hemos heredado y entonces muchas veces repetimos el patrón hasta que hay algo que te ayuda, el pellizco en el culo que digo yo tantas veces, te ayuda a darte cuenta de, uy, ¿cómo lo estoy haciendo? Estoy repitiendo lo mismo. Hasta ahora ha podido ser inevitable. La manera, ahora veremos, ¿no? Que hay maneras de poder romper el patrón y poder hacerlo de manera diferente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que quizás en tu infancia, en tu casa, bueno, pues imagínate si erais hermanos, también había hermanas, a lo mejor a los chicos muchas veces se les permitía más la rabia, por lo que os decía antes, que se asocia a como una mayor seguridad, una mayor fortaleza, y sin embargo no se le permitía la tristeza. Lo típico de los niños no lloran. Y al revés, muchas veces a las chicas no se les permitía la rabia, porque era como verlas en una situación de poder, o que podían ser chulas, con expresiones de este tipo, ¿no? O venidas arriba, y sin embargo la tristeza sí que se permitía. Entonces, todo esto nos está condicionando cómo estamos acompañando actualmente a nuestros hijos y a nuestras hijas en sus emociones. Esto es una parte, la primera parte. Hay muchísimo más que interviene y que tendremos que ir ayudándonos de recursos para, primero, ser consciente cómo lo estoy haciendo, después saber cómo lo querría hacer y encontrar de qué manera llegar desde donde estoy a esa otra parte, que es, me gustaría realmente que mis hijos supiesen transitar sus emociones. A mí no me gusta hablar de manejar porque se gestionan, o de gestionar, se gestionan archivos, ¿no? Se gestionan cosas concretas. Las emociones hay que saber atravesarlas, hay que saber experimentarlas, transitarlas, pero no se gestionan, ¿de acuerdo? Entonces, tener esa visión es tan importante. Ahora, pregúntate, actualmente en tu labor de crianza, de acompañamiento a tus hijos o a tus hijas, ¿hay alguna emoción que a ti te parezca que es peor que las demás? ¿Es posible que le estés dando más importancia
a la felicidad, por ejemplo, de tus hijos, a la alegría, a que experimenten alegría, ¿le das más importancia a la alegría que al miedo, la tristeza, la rabia? Muchas veces nos pasa, nos ocurre, yo también soy madre. Hola, es Mime. Yo también soy madre, entonces muchas veces nos pasa que le damos más importancia a unas que a otras, porque no nos gusta verles, como dice Tamara, ¿no? No nos gusta verles tristes, o según cómo experimentan la rabia, no nos gusta verles en esas reacciones de enfado, de rabia, de enojo, pero son todas igual de importantes. Si no lo tenemos esto como bien claro, lo que hacemos es que reaccionamos de manera totalmente diferente. De hecho, he empleado la palabra reaccionar, y algo de lo que vamos a aprender, una parte pequeña, en este pack de masterclass de crianza e inteligencia emocional, es precisamente a no reaccionar, sino hacerlo de una manera consciente, sabiendo cómo lo estamos haciendo, de una manera saludable para ambas partes. Por supuesto para nuestros hijos y por supuesto para nosotros como madres, como padres o personas que estamos acompañándoles. Al final eso inevitablemente también se traduce en una mejora de la armonía, del equilibrio en el ambiente familiar. Pero para mí lo más importante, porque sabemos que cuando somos madres y padres, como que lo más importante es que el bienestar, ¿no?, de nuestros hijos, pues precisamente capacitarnos, formarnos, prepararnos para saber cómo hacerlo de manera que aprendan a autorregular sus propias emociones, que actualmente, según la edad que tengan, no tienen la capacidad de autorregularse. Van a necesitar corregularse con una figura adulta que estemos a su lado. Pero por eso tendremos que aprender cómo estar a su lado y también qué podemos hacer para que por ellos mismos, por ellas mismas, aprendan, se entrenen qué hacer con sus emociones, cómo manejarlas. Por ejemplo, sabiendo que lo que antecede a la emoción es el pensamiento, incluso de qué manera pueden propiciar o no una determinada manera de sentirse emocionalmente. Entonces, fíjate a ver si tienes unas emociones que le das más importancia que otras, ¿no? Y sobre todo, si creemos que hay emociones que les hacen más daño a nuestros hijos, como lo que comentabas, ¿verdad?, la tristeza, vamos a estar llevándolo a una forma de acompañamiento no saludable. Y por otra parte, otro error que solemos cometer bajo nuestra ignorancia de antes de aprenderlo es confundir, mezclar comportamiento con su estado emocional. Y son dos cosas diferentes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que bajo el estado emocional en el que se encuentran, tienen un comportamiento específico, X. Vemos ese comportamiento y nosotros vamos hacia ese comportamiento, a juzgar, a intentar cambiar el comportamiento sin darnos cuenta el estado emocional en el que está. Y además, si cuando lo descubres, dices, ah, vale, ahora ya sé lo que tengo que hacer. Ya me siento capaz de acompañarle, porque ya sé que una cosa es el comportamiento y otra cosa es la emoción. Y sobre todo, ya sé que esta emoción ha ocurrido, le ha venido, le ha llegado por algo en concreto, que ahora que ya sé, ya puedo identificar por qué se siente así y ya puedo acompañarle de la mejor manera. Entonces, este es el primer paso. Esto es fundamental, pero si de verdad quieres a nivel global prepararte a aprender todo lo relacionado con las emociones de tus hijos, de tus hijas y de la manera en que tú le puedes acompañar, os espero en estas 4 masterclass que he preparado de crianza e inteligencia emocional. Puedes hacerlas todas, puedes inscribirte solamente a alguna de las masterclass. La primera es Entendiendo las emociones, que es el lunes que viene, día 5 de febrero. La segunda, os lo digo, creo que no voy a mezclar el orden, pero hay una que trabajaremos específicamente la rabia, los conflictos, otra la tristeza, también trabajaremos celos. La última será qué puedo hacer específicamente para su bienestar. Y, como te digo, te puedes inscribir si quieres a masterclass sueltas. Ahora, el aprendizaje completo, por supuesto, es con las 4, que además, inscribiéndote a las 4, os regalo una masterclass que es imprescindible también como complemento, sobre crianza y comunicación no violenta.
es maravillosa también, de cerca de 3 horas de duración, y te la regalo inscribiéndote al pack de las 4 masterclass. Yo sé que esto es transformador porque yo misma lo pude experimentar en mi propia familia, con mis propios hijos, no solamente a nivel profesional. Insisto, si no me conoces, yo soy madre. Por cierto, si no me conoces, soy Raquel Cabello Jimeno y acompaño a familias y soy también mentora de empoderamiento infanto-juvenil. Soy autora de la saga Tú creas tu vida, tengo sesiones tanto grupales como privadas con niños, niñas, adolescentes de diferentes países del mundo, también con madres, padres, con docentes, y ese es mi propósito, ayudaros, acompañaros a que podáis descubrir esta manera de hacer un acompañamiento saludable, desde una crianza consciente, desde una perspectiva como ahora de la inteligencia emocional y sabiendo cómo hacerlo. Por cierto, hasta mañana, solo hasta mañana, las primeras plazas están incentivadas y tienen un precio reducido. Lo había dejado solamente hasta el otro día, pero muchos de vosotros me dijisteis, no me he enterado, porque bueno, ya sabemos que los algoritmos de las redes sociales cada vez pues lo restringen más y no llega a toda la comunidad. Entonces, había algunos que me decíais eso, otros tenían un error técnico y no les dejaba hacerlo dentro del tiempo, ¿no? Entonces he decidido alargarlo un poquito más, este precio reducido, este incentivo a las primeras plazas. Ya estáis muchos, de hecho por aquí os he visto ya a alguien que ya estáis dentro, estáis muchos inscritos en las masterclass, y os dejo el enlace para que podáis entrar. Preguntadme cualquier duda que tengáis, pero si no es ahora, ¿cuándo? Ellos siguen creciendo, ya sabemos a qué velocidad crecen nuestros hijos. Y lo hacemos de la mejor manera, claro que sí. Pero muchas veces el hacerlo de la mejor manera, con la mejor de las intenciones, no implica que sea lo mejor. Y con el mundo de las emociones cada vez está más demostrado a través de la ciencia cómo unas emociones cristalizadas, no transitadas correctamente, impactan de una manera brutal en la salud física. Así que incluso por el bienestar físico de nuestros hijos, no solo emocional, no solo mental, sino incluso en el físico, es un enorme favor que podemos hacer a aprender todo esto, ¿no? Jazz me dices, hola, cuando era chiquita y yo lloraba, mi mamá lloraba al verme triste. Debido a ello no me sentía acompañada, sino culpable o mal, y evitaba mostrarme cómo me sentía en mi hogar. Hoy trabajamos en ello. Claro, Jazz, lo entiendo perfectamente. Es algo que ocurre. Fíjate qué leyenda. ¿Sabes por qué? Porque los niños durante la infancia se dice muchas veces que son egocentristas, en el sentido que todo se lo llevan a su terreno. Todo creen que es para ellos y por ellos. Entonces, claro, tú veías a tu madre que reaccionaba también con tristeza. La vida es triste. La leyenda es, está triste por mi culpa, así que me cierro, incluso ya de una manera subconsciente. Que seas consciente de ello, que ya estés trabajando en ello, felicidades, es como el primer paso, ¿no? Luego ya es también, si tienes hijos, aprender a cómo hacerlo, pues eso, para no poder repetir esos patrones. Bueno, os tengo que dejar porque empiezo ahora otra sesión. Me quería pasar por aquí porque es el primer paso, de verdad. Recapacita, vuelve a tu infancia, mira a ver qué tipo de creencias había sobre las emociones, cómo posiblemente estás todavía anclada en ese tipo de pensamientos, de valoraciones. Ponlas todas las emociones por igual, son todas igual de importantes y de necesarias. Es un placer, Tamara, es un placer para todos y todas que estáis aquí, los que estáis en directo, los que me veáis luego en diferido. Os espero en el pack de las masterclass o en las masterclass, pero por favor, si todavía no tienes esos recursos, vas a tener una oportunidad preciosa de poder acoplar a tu vida, a tu día a día, con herramientas prácticas. Lo vas a poder experimentar y cambia tanto cuando te sientes capaz y sabes que tienes la información, que tienes la dinámica y que lo estás haciendo, y empiezas a notar otros resultados, sobre todo en ellos. Os lo digo por experiencia. Ayer mismo me pasó con mi hijo, vino a casa, mi hijo de 10 años, y había vivido una experiencia con amigos, y esa inteligencia emocional que ya tiene integrada, es maravilloso comprobar como dices, wow, no se está dejando arrastrar por la emoción. Claro que se sentía en ese momento triste, pero yo sé que tengo las herramientas de poder acompañarle, y como lo he estado haciendo todos estos años, él ya tiene las suyas propias y sabe cómo hacer ese vivirlo, ¿no? Ese atravesar esa emoción que sentía, y ya está, estuvimos durante unos minutos, ya está. Entonces eso es maravilloso, eso es prepararles para la vida. Y acabo con esa cita que siempre digo, no prepares a tu hijo o a tu hija para el camino,
no prepares el camino para tu hijo o para tu hija, prepara a tu hijo o a tu hija para ese camino. Les podemos preparar para la vida. Familia, os dejo que ya empieza otra sesión. Os veo dentro del taller, dentro de las masterclass. Eso espero. Un abrazo enorme, familia. Os quiero. Adiós.